te pido que nos guíes por el buen camino. Muchísimas gracias a todos y un fuerte día y bendiciones. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo tema, comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Es un nuevo tema que vamos a estar tocando durante estas semanas que se aproximan. Cuando hablamos de comunicación, pues ya muchos conocen el concepto de lo que es comunicarse de diferentes maneras. Y cuando una persona es asertiva, entonces vamos a dar el concepto. Es una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Respetando las ideas del otro como las propias. Yo lo podría catalogar como la persona que tiene la capacidad de decir no. No estoy de acuerdo, no me parece que esto no puede hacerse así. O sea, siempre una persona asertiva es aquella que transmite o que comunica de sus ideales sin pisotear los ideales de los demás. Eso es una persona asertiva. La capacidad de decir no, no estoy de acuerdo, es no sentirse superior a otro. Es más bien expresar lo que se siente de una manera asertiva, transmitiendo una comunicación. Aquella persona que para transmitir sus ideales, sus pensamientos, su ideología o lo que quiera transmitir a una persona o a varias personas en una comunidad, en una sociedad, en un ente gubernamental, como quieras llamarlo, la persona que pierde el control es una persona que no está en la capacidad de ser asertiva. O sea, transmite sus ideas y sus pensamientos de una manera grosera, de una manera patana, de una manera que no se transmite un mensaje, sino que se transmite un odio y un rencor por determinada actitud. Entonces, allá donde tenemos que revisarnos y trabajar sobre la asertividad. Cómo ser asertivos ante la demostración de nuestros pensamientos y de nuestros ideales. Muchas veces alguien dice, no es la manera, no es lo que se dice, sino la manera en cómo se transmite o se dice. Ahí es donde está el problema. O sea, no se trata de imponer ni de pisotear los ideales de los demás. Ahora, si vamos al ejemplo bíblico, el Señor Jesucristo siempre fue asertivo. ¿Sí? Cuando Él comienza a transmitir o a mandar el mensaje en el Sermón del Monte, Él dice, bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino. Él es asertivo. ¿Por qué? Porque no está pisoteando los ideales de los demás, sino que vino con sus ideales, vino con la tarea que el Padre le colocó a transmitirla a nosotros. Aunque ya había un Antiguo Testamento y ya habían otros ideales, Él siempre fue concreto. Él no se puso a explicar ni no, que es que miren, no. Él transmitió sus ideales respetando los ideales de los demás o los principios de los demás. Miremos. Cuando Él dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Sabes? Porque está admitiendo de que algo se dijo en algún tiempo. Pero Él decía, pero yo os digo. Pero yo os digo, eso es ser asertivo. Ese es el ejemplo bíblico de ser asertivo. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. No mires una mujer para codiciarla, porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es una manera asertiva de transmitir un mensaje. Entonces, aquí vemos la asertividad. A este tema le sacan demasiados conceptos, demasiados principios, ventajas, desventajas, el por qué no, el por qué sí. Podemos disentir sin que esto sea motivo de discusión. Comunicarse asertivamente significa decir lo que uno quiere decir sin herir los sentimientos de otro. ¿Sí? Porque cuando usted busca transmitir una idea hiriendo los sentimientos del otro, usted no es asertivo. O sea, querés imponer algo, un ideal, pero a la fuerza. Y eso no se trata.
Miremos el ejemplo otra vez de Jesús. Cuando Él le transmite a los discípulos, ellos captaban el mensaje inmediatamente. Bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os vituperen y os persigan. Bienaventurados sois. O sea, ya ellos sabían que era una bienaventuranza, o sea, ya sabían todo. Entonces comienza a ser asertivo a la hora de transmitir. Ahora, cuando nosotros queremos transmitir mucho en la fundación, en las fundaciones, en los lugares que nosotros manejamos, pues desafortunadamente, por no conocer estos conceptos, muchas veces no dejamos transmitir los ideales a los muchachos, ¿sí? Hay principios que sí son y hay principios que no son, no yo puedo transmitir, no, pero es que a mí me parece que nosotros debemos de salir cada semana a la calle o ir a nuestra familia los viernes y volver los domingos. Es un ideal que vos querés transmitir, pero que a la hora de llevarlo a cabo, pues es un complique para nosotros en lo que manejamos. Es una buena idea, tal vez sí, tal vez no. Entraría a un episodio de estudio ahí para entender qué es lo que se quiere decir y qué es lo que se quiere hacer. Pero imaginen el diálogo en Juan 8 de Jesús con los fariseos. Ellos siempre querían ir en contra de lo que él quería, a transmitir y hacer. Miremoslo en Juan 8, miremos algo ahí. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado él les enseñaba, o sea, transmitía, comunicaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? El mensaje de ellos era hacerle perder el control a él, que él no fuera asertivo a la hora de responder, que él no fuera asertivo, sino que perdiera el control y se saliera, como decimos nosotros, se saliera de los trapos, se saliera de sus ideales, se saliera de su asertividad para responderle a ellos. Y dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Esa no es una comunicación asertiva. Y muchas veces nosotros caemos en este error de tratar de comunicar una idea o un pensamiento tratando de acusar, de hacer sentir mal al otro. Y la idea de la asertividad, o sea, estás comunicando, pero no estás comunicando asertivamente. Y la idea de la asertividad es no hacer sentir mal a los otros, ni tampoco aceptar todo lo que se dice, ¿no? Ojo con esto, que esto es uno de los principios de la asertividad, no aceptar todo lo que se dice, pero sí estudiarlo muy bien y más bien dar una respuesta asertiva a todo comunicado, a todo pensamiento o ideal de otra persona, sin necesidad de entrar en una polémica, ni en una discusión, ni en una disensión. Entonces, el verso 7 dice, y como insistían, dice, Maestro decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia él, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué hizo él? Se inclinó ante esa pregunta y seguía, pero ellos insistían, dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo contestó él? ¿Cómo transmitió su idea? De una manera asertiva. ¿Y cómo quedaron ellos? Tuvieron que huir, tuvieron que salir porque la pregunta no iba, y es más, lo que ellos decían no era mentira. Porque en la ley de Moisés decía, cualquier mujer que sea sorprendida en el mismo acto de adulterio, esta vez era apedreada. Ellos estaban diciéndole una verdad que estaba escrita, ¿sí? Pero imagínense, ellos transmitieron esta idea tentándole, por iba con rabia, pero él que hizo, comunicó de una manera asertiva, diciéndoles, cualquiera que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Sencillo. Y dice que no quedó sino él y la mujer. Entonces vamos entendiendo qué es una comunicación asertiva. ¿Sí? No es tampoco aceptar los ideales de los demás. Él vino a cumplir una misión. Nosotros en las fundaciones tenemos una misión, pero debemos de entender y comprender de manera asertiva cómo transmitir el tema de la restauración, de la rehabilitación, de la regeneración, de la terapia, de la teoterapia, como queramos llamarlo, y como tengamos nuestra ideología o nuestro sistema o metodología implementada en cada sitio, hablando pues correspondientemente a lo que nos toca a nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de transmitir asertivamente lo que queremos y a lo que queremos llevar? Porque muchas veces, y hemos visto, y yo lo he vivido, y es más, yo lo llegué a hacer cuando manejé fundaciones, de perder el control, Por eso es tan importante que cada día vamos avanzando en esta escuela de sabios, vamos aprendiendo de cómo manejar de manera asertiva eso, sin perder el control, sin perder los ideales, sin perder la cordura, ¿sí? Sin dejar de oír la idea de los demás. Por eso vuelvo y repito, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esa es una manera asertiva de manejar la situación. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Él no estaba diciendo, no, eso ya pasó en boda, el Antiguo Testamento, esa ley de Moisés, no. Él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. O sea, yo vengo con esta nueva promesa, yo vengo con este nuevo ideal, yo vengo con esto nuevo que ha mandado el Padre a ejecutar en la tierra para que todos vivamos en armonía. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los pilares de la asertividad, aprender a transmitir nuestros ideales sin pisotear las ideas de los demás. Entonces debemos de entender esto. Yo sé, por ahí está el apóstol. Así es, Luis, aquí estamos. Bueno, un saludo para todos y pues bueno, tema importante porque a la hora de, pues yo empiezo diciendo y entro como en el tema de diciendo que comunicar no es hablar. O sea, yo mismo me confronto porque muchas veces hablamos demasiado y no comunicamos. O sea, no es lo mismo ese desgaste de hable y hablamos demasiado. ¿Por qué? Porque dicen los profesionales en el tema que nosotros, la segunda cosa que más hacemos en el diario vivir es hablar. Ya continuamente estamos hablando. No es lo mismo comunicar, no es lo mismo expresar, porque no somos asertivos. La idea es que dentro de nuestro diálogo y dentro de nuestro hablar, nosotros podamos ser contundentes y podamos a veces encontrar el verdadero propósito. Por eso hay muchos ejercicios, hay muchas técnicas que lo que hacen es regular en el ser humano la forma en que el hombre se expresa, la forma en que el hombre se comunica, porque pues merece. Y por eso dije que es un arte muy importante, es un arte fundamental del ser humano, que nosotros día tras día podamos trabajar, podamos procesar, podamos, digamos, corregir y fortalecer muchos aspectos internos que son los que producen, los que condicionan nuestra comunicación. Y cuando nuestra comunicación está condicionada por algunos factores que no son los adecuados o que no son los correctos, pues de ende no vamos a ser efectivos, no vamos a lograr tener empatía, no vamos a lograr conectar con lo que nosotros buscamos expresar. Por eso de alguna manera yo siempre digo, con rabia, ¿cómo hablamos? Oiga, con rabia hablamos demasiado, pero no somos asertivos. Yo digo, usted puede estar callado, pero la demora es que le metan el dedo allí, la demora es que lo condicionen allí, la demora es que le toquen ese punto y automáticamente nos soltamos, pero no asertivamente. Continuamente estamos hablando, no comunicando cosas,
de las que nosotros tenemos que estar diciendo, uy, no, perdón, me equivoqué, no debí haber dicho eso, no debí haberlo expresado. Nosotros aquí desde la Escuela de Sabios lo planteamos para los procesos de rehabilitación. Es un tema de la comunicación asertiva muy, digamos, muy, no voy a decir, no quería decirlo trillado, es un tema que se hace necesario en los procesos de rehabilitación, pero más que eso, en los procesos de la vida. Nosotros vivimos lastimando, nosotros vivimos haciendo daño porque realmente no sabemos comunicar. O sea, en la comunicación a veces se hiere, en la comunicación a veces se lastima, en nuestras expresiones hacemos daño y porque también cuando hablamos estamos condicionados también a estados emocionales, estamos condicionados a lo que estamos sintiendo, estamos condicionados a celos, a enojos, a resentimientos, a odios, a rencores, a envidias, ya, porque nosotros cuando hablamos, eso nomás es cuando se unen y siempre colocan el ejemplo sin el ánimo de juzgar, porque si no me saldría el tema, porque la idea es que no juzguemos, pero yo no sé cuántas personas han visto que fácilmente critica. O sea, nosotros, ay, que ese hombre tan alto, que ese hombre tan bajito, metámonos con los hombres, que ese hombre recayó, que ese hombre volvió y consumió, que ese hombre mintió. Y nos llenamos de juicios y nos llamamos de crítica. Ay, que esa mujer como está tan gorda, que esa mujer si la vistes como está acabada, como está de flaca, si vistes y de frente, ay amiga, ¿cómo estás? Un abrazo amiga. Apenas se voltea la amiga y mismo, y si la vistes como está llevada, está acabada. Y eso es muy usual en la sociedad. Por eso creo que es el arte de comunicar y creo que la sociedad tiene dificultades a la hora de comunicar. Creo que en los hogares tenemos dificultades a la hora de comunicar. Creo que en los colegios hay dificultades a la hora de comunicar asertivamente. Creo que en las fundaciones es uno de los retos más grandes poder comunicar. Creo que el liderazgo necesita aprender a comunicar. Creo que nuestros políticos deben ser asertivos a la hora de comunicar. Miren, yo llevo 20 años engañado con un concepto del trabajo de la rehabilitación. Después de 20 años tuve una reunión y de una manera asertiva me explicaron y me aclararon un funcionario público y me dijo, si yo me salgo de mi función, por eso me gusta que esté aquí, me decía, me gusta que esté aquí para de mi propia mano yo le pueda comunicar asertivamente y yo le pueda hacer entender por qué yo a veces quisiera hacer algo por los habitantes de calle, por qué yo a veces quisiera rehabilitarlos más, por qué yo a veces quisiera sacarlos de la calle, pero me saca una ley y me dice, mire, la ley dice esto y esto. Y así yo quiera darles de buena voluntad, desde el buen corazón, pero como funcionario público no puedo extralimitarme de mis funciones porque vienen los organismos de control y termino en la cárcel. Y yo 20 años juzgando por el mal manejo que se le da a los habitantes de calle, por el mal manejo que se le da a los drogadictos, por la falta de apoyo que se le da a las familias cuando tienen problemas con sus seres queridos, pero vemos que el problema no está ahí. El problema viene de la ley, el problema viene de la norma y asertivamente cambió el concepto en mí. Miren, la comunicación es para transmitir algo. Entonces, ¿qué necesitamos transmitir en la fundación? ¿Qué necesitamos transmitirle a las familias? Todos los conceptos que tienen que ver con la restauración y la rehabilitación. ¿Qué necesitamos transmitirle? Y las personas también, porque en la comunicación hay un receptor, hay un emisor y hay un receptor y hay un canal, que es el diálogo. Por eso, la comunicación social es un arte también y es una profesión muy bien remunerada, el arte de comunicar y de expresar. Entonces, Luis, tú mencionabas que Jesús era un experto a la hora de comunicar. Jesús se hacía entender por parábolas, por los libros,
por los rollos de la ley, se hacía enseñar con sus acciones, comunicaba con su propia vida, transmitía con su propia vida. Porque venga, si usted me ve cara de arrugado a mí, pregunto yo estoy comunicando, es que la comunicación no siempre es verbal. Hay muchas maneras de comunicar también y asertivamente. Muchas veces si yo le tuerzo los ojos a alguien, pregunto yo, ¿comuniqué? Claro, comunicaste, pero fuiste asertivo. ¿Qué el mensaje y qué lenguaje estás dando? Hay 3 problemas básicos en la comunicación y que a veces impiden que nosotros no seamos asertivos. Primeramente, cuando nosotros comunicamos o expresamos para generar rivalidad, para generar odios, para generar resentimientos. Lo primero, la comunicación asertiva, y este término es moderno realmente, es para que nosotros podamos establecer vínculos, crear unidad, fortalecer las relaciones interpersonales. Si usted no va a comunicar para alejar la rivalidad, para alejar los conflictos, sino que usted va a comunicar para crear conflictos, lo mejor que nosotros debemos hacer es guardar silencio, aprender a esperar el momento de hablar. Es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo decir, entonces ¿qué? Pues me quedo callado, me van a reprimir y yo no puedo dar mi punto de vista, pues entonces porque los demás se enojan. No. Sabiamente y en el manejo de las emociones, nosotros también tenemos que aprender a hablar el momento y la hora indicada. Si tú estás en un momento acalorado, si tú estás en un momento de estrés, si tú estás en un momento de tensión, y a todos nos pasa en el diario vivir. Yo le digo a las personas, es que esto es el diario vivir. Y el diario vivir estamos luchando con que me dicen, yo te digo, con que me dijeron, con que me miraron, y explotamos y reaccionamos. Por eso Jesús, el maestro de los maestros, el maestro del amor, el maestro de la vida y el maestro de las emociones, habló mucho de la lengua y habló mucho y dio demasiadas pautas para la comunicación asertiva. Él decía que a veces era mejor, aún el sabio, el necio cuando calla es contado por sabio. Dio lecciones muy grandes de la lengua, de cómo este aparatico tan pequeño, este aparato tan pequeño puede contaminar la atmósfera, puede inflamar la atmósfera, dice en el libro de Santiago, y lo compara con el timón de un barco. Miren, el timón de un barco, algo tan pequeño como nuestra lengua, nuestra boca, que si es mal manejado, hunde el barco, lo estrella, y es un timón pequeño que maneja un aparato tan grande. Nuestro hablar y nuestra comunicación parece que es lo más pequeño, pero maneja algo muy grande. Es un instrumento, la comunicación asertiva es un instrumento de bendición. Mal manejada, nosotros creamos conflictos, creamos rivalidades. Y entonces lo primero en lo que nos debemos enfocar es la comunicación asertiva nos lleva a nosotros a alejar todos los conflictos. Para nosotros poder transmitir asertivamente, voy a dar otro tip, el segundo, nosotros tenemos que quitarnos y no tenemos que estar a la defensiva. No voy a hablar de mecanismos de defensa, no estar a la defensiva. Terapéuticamente se llama argumentación, empezamos a argumentar, empezamos a cuestionar. Entonces la comunicación que busca fortalecer las relaciones muchas veces se cae. ¿Por qué se cae? Porque ya hablé de los conflictos, nos acaloramos, nos tensionamos, como en los partidos de fútbol, como en las charlas, como en los debates, como en las confrontaciones. En toda familia pasa, en toda fundación pasa, en toda organización pasa. El que diga que no ha habido en un momento dado una mala comunicación, creo que no tiene vida, creo que no existe. Todos de alguna manera hemos caído en ese problema, pero ahí estamos para nosotros poder ser auxiliados, y ese es el crecimiento y ese es el trabajo en el que nosotros debemos muchas veces aprender. Yo muchas veces he propuesto y también muchas veces me he dejado desestabilizar. Muchas veces
La persona le dice algo a uno y uno responde. La persona le dice a uno algo y responde. Pero por allá uno está tranquilo, está quieto, está calmado y empieza a reflexionar y uno dice, no, ya van 3 o 4 o 5 veces, no voy a caerle a la persona en la trampa y mejor no le voy a responder hasta que la persona esté calmada. Mire, el mejor consejo que usted puede recibir en la comunicación asertiva es que cuando uno esté acalorado, lo mejor es calmarse. Sigue hablando uno y no está comunicando ni acertando en nada. Lo que está haciendo es embarrarla y a todos nos pasa. Y lo segundo, el segundo tip que yo le digo, evite los conflictos, evite la confrontación. La comunicación asertiva es para construir, para fortalecer las relaciones. Guarde el bate, no esté a la defensiva, porque cuando uno está hablando hay hay un emisor y hay un receptor y yo estoy a la defensiva, pero es que usted también ayer la embarró, pero es que usted ayer también se equivocó, por lo menos en la fundación, muchachos, los residentes. Cuando a usted le estén haciendo ver el error, no esté a la defensiva, acepto y modifico. Sea humilde, amén, de acuerdo, lo mejoraré, lo cambiaré. Pero ahí mismo dice, pero usted ayer también, cuando nuestros papás, por eso los pájaros le tiran a las escopetas, cuando nuestros papás nos querían corregir, nosotros teníamos la defensiva contra nuestros papás y nos íbamos de frente contra nuestros papás. Y por eso no recibíamos la formación, la corrección, la disciplina que ellos nos estaban dando, porque nosotros estábamos a la defensiva, cuestionando, mirando, racionalizando, justificando nuestras acciones con los errores de otro. Ojo, cuando yo estoy a la defensiva, yo justifico mis errores con los defectos de otros y eso es un error. Por eso el maestro de la vida dijo, antes de mirar la paja de tu hermano, revisa la viga que hay en ti. Revisa la viga que hay en ti. Yo siempre le digo a las personas, cuando uno señala, tiene 3 dedos para atrás apuntándole a uno y uno debe tener cuidado de eso. ¿Para qué? Cuando uno está a la defensiva es porque uno no quiere que lo confronten, uno no quiere que le mejoren, uno no quiere que le metan el dedo allí y uno no quiere modificar. Y lo tercero, pues es el distanciamiento. Cuando se rompe la comunicación, pues sencillamente manejamos la indiferencia. Nos distanciamos, no hablamos, no comunicamos, pasamos de largo, ya no nos sentamos a hablar, ya no tenemos la conexión. Entonces recuerde, para usted fortalecer eso, y como usted y todos debemos irlo madurando, yo hay personas que yo digo, para no tener problemas, pues yo me distancio y no le vuelvo a hablar y no lo vuelvo a mirar y no me vuelvo a sentar con esa persona y no vuelvo a ir allá a su casa y no vuelvo a estar allá. Distancié, rompí el vínculo. Y el primer vínculo de la comunicación, ¿cuál dijimos que era? Unir, alejar el conflicto a través de la unidad. El segundo es guardar mis argumentos. Es que me hicieron, es que me dañaron, es que siempre vamos a tener argumentos, siempre vamos a tener evasivas, porque la comunicación nos está moviendo cosas. La comunicación está moviendo cosas tanto al emisor, tanto al receptor. Tanto el que está expresando sentimientos, está expresando conceptos, está expresando muchas intenciones buenas. Y el que recibe, por ende, también está recibiendo, se le están generando cosas. Y pues, evitar el distanciamiento. Quiero dejar esos 3 puntos allí, quiero darle la palabra a otras personas y pues sé que tendremos la oportunidad de seguir desarrollando el tema y de seguir pues mejorando y creciendo en el arte. No es ser un arbitrario, no es gritar, no es ser arrogante, no es dejar hablar. Bueno, eso lo seguiremos hablando. Hay personas que interrumpen la comunicación, que no dejan hablar, le brinca la emoción e interrumpen todo eso, el que más grite, el que más fuerza, y todos de alguna manera hemos caído allí. Por eso creo que es muy oportuno el tema. Es más que impartir conceptos, es traerlo a nuestra propia realidad, a nuestra propia vida y decir, Dios mío, ayúdanos día tras día a mejorar, a crecer y que la comunicación asertiva sea una herramienta en los procesos de recuperación, sea una herramienta en los procesos de rehabilitación, porque de alguna manera, aun cuando los chicos llegan a la fundación, venimos con ese déficit. Hay personas que ya se acostumbraron que solamente a través de la amenaza, solamente a través del grito, solamente a través del insulto, cumplen con los deberes. Yo siempre coloco el ejemplo cuando doy clases, yo le digo, yo me acuerdo en el caso de mi mamá, no juzgo ni nada, pero yo cuando mi mamá me decía vaya a la tienda,
Yo tenía un mal hábito siendo niño o adolescente, que después de la cuarta o quinta vez que ella ya me pegaba el grito, me tiraba el chancletazo, ahí yo iba a hacerle el mandado a la tienda. Y ya uno se va acostumbrando que la comunicación se vuelve brusca, que la comunicación se vuelve tosca, que la comunicación, por eso la comunicación muchas veces cuando no es asertiva trae conflictos, porque daña, porque lastima, es que me golpeó, es que me dijo muy duro. Una palabra golpea y todos de alguna manera necesitamos mejorar y necesitamos cada vez introspeccionar en esa área. Por eso el maestro de maestros, Luis, tú lo tocaste, cuando iba para la cruz, cuando fue sentenciado a muerte y cuando estaba delante de Pilatos, él prefirió guardar silencio y le decían, hable, usted no es el hijo de Dios, usted no es que es el Mesías, usted no es que se puede salvar, usted no es que es el rey, y él callado. Y le seguían diciendo, y él callado, y él callado. Él estaba dominando sus emociones, dominando sus pensamientos, dominando sus impulsos. Y cuando habló, lo único que le contestó al hombre que lo mandó a matar, que lo sentenció a pena de muerte, lo único que le contestó fue, tú lo has dicho. Hable, defiéndase, diga. El Señor dijo, no la voy a embarrar porque si usted me va a mandar a matar, quizás no le dé una buena respuesta, quizás no exprese bien de la manera adecuada y la manera correcta. Entonces, a lo último le dijo, tú eres el rey de los judíos. Él dijo, al último le dijo, tú lo has dicho. Le respondió asertivamente con las mismas palabras de él. Corroboró lo que él había dicho. Miren, a nivel de la ley y del crimen dicen que el pez muere por su boca. Todo lo que usted dice puede ser usado en su contra. Por eso le dicen, tiene derecho a guardar silencio, dando a entender todos los canales de la vida para que uno pueda cada vez comunicar de una manera asertiva. Bueno, entonces seguimos aquí, no quiero alargarme y extenderme mucho. Matías, Dale. ¿puedo hablar? Sí, señora. Bueno, buenos días. Buenos días para todos. La comunicación asertiva, yo siempre consulto en Mr. Google y dice que es la actitud personal a la hora de relacionarme, ¿no? Entonces, realmente la comunicación pues tiene muchos factores y hay que tener en cuenta que la persona que me escucha tiene su propio diálogo interno y a veces las personas no escuchamos o no nos escuchan por estar pensando que vamos a contestar o por estar con nuestro propio diálogo interno que por lo general está en desacuerdo. Entonces, cuando uno quiere tener una comunicación asertiva, pienso yo que uno se debe asegurar que la otra persona tumbe esas barreras y realmente le llegue el mensaje, porque muchas veces creemos que estamos haciendo llegar el mensaje, pero no es así. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando yo tenía una empresa, yo alquilaba lavadoras y las personas llamaban y más o menos la conversación era, vea, se me dañó la lavadora. Yo tenía 20 lavadoras puestas, lo correcto que es, bueno, primero saludar. Segundo, identificarse quién es, en qué lugar tiene la lavadora para yo irme ubicando porque yo no estoy en el contexto de ella y así es para todo. Si uno llega a hablar con una persona desde lo que uno está viviendo y asume que la otra persona es clarividente y sabe lo que uno va a decir, no, uno tiene que contextualizar a la persona para que realmente haya una buena comunicación. Hay otra cosa que pues no veo que no la han tenido en cuenta. Realmente a veces sí uno pone barreras y a veces sí uno no quiere escuchar o no le conviene pues lo que le están diciendo, eso es cierto. Pero también se ven las situaciones en las que realmente uno está siendo atropellado, en las que realmente uno tiene la razón. Y pienso yo que ahí es lo más importante, mantener la calma y tener una comunicación asertiva, porque sí hay muchas situaciones en las que somos atropellados, en las que somos juzgados, en las que no se nos permite pues expresarnos, ya sea porque es el jefe el que nos está regañando, la mamá o el líder o quien sea. En ese momento pienso yo que es cuando más se debe tener una comunicación asertiva, que vuelvo y repito, ¿qué es comunicación asertiva según Google? Es la actitud personal positiva a la hora de relacionarnos. Muchas veces sí, es cierto, nos están diciendo cosas que no son, no solamente, es que miren que es una cosa, es cosas con las que no estoy de acuerdo es una cosa, y cosas que realmente no son es otra.
porque a veces uno dice, claro, es que él no quiere tal cosa, pero es que a veces sí nos atropellan o atropellamos. Hay una frase que me he escuchado últimamente más seguido, debe ser que el universo, Dios, mi poder superior o como lo quieran llamar, me están mandando el mensaje, es prefiero mi paz antes que tener la razón. Es una invitación pues a que lo tengamos en cuenta porque yo soy buenísima para alegar, eso sí, créanmelo. Pero a veces uno debe sopesar y mirar, ¿realmente vale la pena? Realmente sí vale la pena. Hay cosas por las que vale la pena. Por ejemplo, cuando trata de defender a mis hijos, vale la pena. Pero hay cosas por las que no vale la pena. Entonces uno tiene que saber cuándo bajar la guardia y cuándo ponerse a la defensiva. ¿Y qué otra idea se me queda por acá? No, creo que eso era mi aporte. Entonces les agradezco mucho por escucharme. Bueno, doña Jacqueline, apóstol. Importante, ¿no? Importante la opinión que da doña Jacqueline y pues doña Jacqueline, creo que es eso. ¿Quién me ha alegado? Dígame, ¿quién me ha alegado? Lo que usted ha dicho es así. ¿Quién nos ha discutido por muchos factores? Y no siempre por una buena causa, sino que a la hora de evitar el conflicto, así usted tenga la razón, también hay momentos que es mejor esperar y encontrar, porque, miren, la comunicación es sencillamente, usted lo decía, la manera de relacionarnos, es sencillamente para que haya una conexión, y a veces esa conexión y esa comunicación asertiva se pierde por la manera de pensar, porque no estoy de acuerdo con tus ideales, porque no me dejas hablar, porque no tienes en cuenta lo que yo expreso, solamente entonces vale lo tuyo. Es ahí en esa comunicación hay unos lenguajes que técnicamente se explican bien desde la comunicación social. Como psicólogo yo no sabía por qué tenía que estudiar comunicación social. Yo decía, pero es que yo necesito es cómo manejar otras cosas y otras áreas, y cada vez descubro que es un arte muy importante. Cuando voy a la teología y cuando voy a la palabra de Dios, definitivamente uno cada vez es confrontado porque uno dice, necesitamos mejorar en esos conceptos, porque hay unos lenguajes que conectan, pero hay muchas barreras, como usted lo decía, me llamó la atención, doña Jacqueline, hay muchas barreras, hay muchas limitaciones, y la idea es que ambas partes se dispongan. Me dispongo aquí, me dispongo acá para irlas derribando, que es el tip 2 que yo di, el de las defensas. Hay demasiadas defensas que bloquean que la comunicación avance. Mire, ¿quién de nosotros no ha empezado un diálogo con el paciente? ¿Qué operador en la fundación? ¿Qué muchachos? Miren, llevémoslo a la realidad de los muchachos, que nosotros lo traemos más a la realidad también de la fundación. ¿Quién no ha empezado una charla? Venga, vamos a hablar. Y empezamos suavecito y venga, mijo, y esto, y todo va bien, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, y por allá llegamos al final, un punto en el que no hubo afinidad, un punto en el que no hubo ese acuerdo, un punto en el que no fuimos asertivos, prendió la atmósfera, contaminó la atmósfera. Eso pasa. Miren, en la fundación, les voy a decir a los chicos de la fundación, usted no puede tener una comunicación asertiva con su compañero, busque su conducto regular, sea el líder, sea el operador, sea el trabajador social, sea el psicólogo o sea el director. Yo le digo a los muchachos, si entre ustedes todavía no pueden tener una buena comunicación asertiva a la hora de hablarse, a la hora de decirse, busque un interlocutor, busque otro canal y busque un mediador con tal de que no haya conflicto, sino que todo lo contrario, venga y se fortalezca las relaciones. Miren, ¿qué es la fundación? La fundación es el canal y es el mediador entre la comunicación asertiva que perdieron los padres con los hijos. Nosotros somos unos mediadores y la fundación debe estar en la mitad, conciliando esa comunicación asertiva que en algún momento se perdió entre padre e hijo. La idea es que la relación se fortalezca y la fundación entra a mediar, entra a sanar, entra a restaurar, para que después puedan dialogar bien, porque cuando hay manipulación, cuando el chico exige, cuando el chico pide más de la cuenta, cuando le dice mamá, quiero soltar el proceso, ahí la comunicación, porque no hay puntos en común acuerdo, se rompe. Entonces no de acuerdo con eso y nada, muy importante. Buenos días, doctor.
Buenos días, apóstol. Tiene que levantar la mano, mijo. Va Lorena, por favor. Lorena, ¿quiere opinar? Hola, buenos días para todos. Quiero dar como una connotación, o bueno, como un consejo, por así decirlo, en base a lo que yo he vivido y lo que están hablando sobre la comunicación. Más que todo, algo me pasó, justo estaba hablando con mi mamá esta mañana y ella me dice, hable usted con sus hermanos porque a usted le responden diferente como me responden a mí. Entonces, y entro y escucho esto y yo digo, quizás es que para los chicos que están en la fundación, porque yo creo que a todos nos ha pasado, y de pronto lo hablo con mi hermano, y siempre lo he dicho, muy adentro de sus corazones o de lo que ellos han vivido, sus experiencias por todo lo que han tenido que pasar, también tienen arraigado algún resentimiento o alguna vivencia que han tenido con los padres y no han podido sanar y no han podido perdonar. Por eso cuando la mamá ahora les habla con amor o les trata de hacer ver algo, ellos siempre tienen los guantes de boxeo puestos. Entonces, la invitación es a que saquen esa cosa oculta que tienen, lo comuniquen con Dios, lo hablen, se perdonen y puedan perdonar a sus padres o a sus hermanos o al vecino, a quien sea. ¿Para qué? Para que cuando haya esa comunicación sea una comunicación amena. A veces la comunicación es de amor y se convierte en una cosa terrible porque siempre se sienten atacados. Siempre ven, es que mi mamá siempre me ve lo malo en mí, porque siempre estamos buscando eso. O bueno, buscan o como sea. Entonces lo digo porque yo creo que en cuanto a las cosas que uno ha vivido, o lo hablo también desde mi experiencia, en mucho tiempo sentí eso. Y me tocó, cuando empecé a estudiar y a conocer de Dios, entendí que los papás tienen un manual de cómo criar a sus hijos, que es la Biblia, pero también cuando son padres jóvenes están buscando cómo también vivir su vida y están educando, tratando de ser mamás, de todas las responsabilidades que tienen, y entonces no actúan de la mejor manera. Y que no se les olvide siempre que la Biblia o nuestro Padre Celestial nos enseña a honrar a padre y madre, por sobre todas las cosas que ellos hayan hecho con uno, siempre, porque eso va a hacer que nuestros días en la tierra se alarguen, y usted va a sentir esa satisfacción de que, a pesar de que su papá fue como haya sido, en este momento está el apoyo, en este momento está la dedicación, y entonces perdonarlos, eso, porque a veces contestan con los guantes puestos y no. Dejen dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente y en el futuro. Entonces, ese es un pequeño aporte. Correcto, Lorena. Yo pienso de que si el Señor Jesús no hubiera sido asertivo para venir a ser nuestro Salvador y a cambiar esos ideales que venían desde miles de años atrás, desde Adán y Eva hasta el último de los profetas menores, si no hubiera trabajado de una manera asertiva, pienso que hubiera tenido más problemas de los que tal vez adquirió en los 33 años que habitó la tierra. Recordemos siempre que cuando hablamos de comunicación asertiva hay dos palabras, y hay una que es comunicación y hay otra que es asertiva. Y siempre debemos de tener en cuenta que cuando nosotros aprendamos a ser asertivos, nunca vamos a pensar de que nosotros tenemos la razón. Nunca piense que usted tiene la razón. Simplemente usted tiene unos ideales que defender. Por eso es que muchas veces entramos en choque con los testigos de Jehová, con los adventistas del séptimo día, entramos en choque con todas las otras creencias que hay por no ser asertivos. Ya tenemos unos ideales, ya fuimos formados, ya conocemos del Señor. Y es más, en el caso de nosotros, ya cuando entramos a una fundación empezamos a entender y a conocer cuál es la problemática de la adicción a las drogas. Y ya vamos formando unos ideales y una filosofía sobre esto. Por eso, cuando aprendamos a decir que no, siempre vamos a salir adelante. Mire, el secreto de la comunicación es sencillo. Les voy a poner un ejemplo. Los regalos. La mayoría de los regalos, los obsequios que dan en diferentes ocasiones tienen un empaque.
y el empaque es la asertividad de ese regalo. El regalo es lo que yo voy a transmitir cuando voy a comunicar, pero el empaque, que cuando ya lanza el regalo, el empaque, ustedes no han visto que cuando empacan un regalo bien bonito, llama mucho la atención. El empaque es la asertividad en la comunicación y es la manera en cómo transmitimos, vuelvo y repito, nuestros ideales. Por eso es tan importante a la hora de comunicar, tener en cuenta este empaque para transmitir nuestra idea, nuestro ideal, nuestra filosofía, nuestro pensamiento, sin atropellar el pensamiento de los demás. Los judíos manejan dos libros, uno se llama el Talmud y otro se llama la Mishnah. Son dos libros importantísimos para ellos, a donde son muy gruesos, donde explican la Torá punto por punto. Son esos dos libros, pero siempre los judíos se inclinan por el Talmud. ¿Por qué? Porque la Mishnah siempre quiere atropellar los ideales del Talmud. Entonces ahí dicen que 7 velas se deben de prender y se debe ir apagando una por día, dice la Mishnah, pero el Talmud dice que se deben de ir prendiendo más bien una, por esto y por esto. Pero la Mishnah dice, no, es que ellos dicen eso porque ellos no entienden esto y no tienen la razón en esto. Cuando usted dice que el otro no tiene la razón, no estamos siendo asertivos. Debemos de escuchar, de tomar lo bueno, de retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? Ya estamos formados como personas, entonces volvámonos asertivos, porque, repito, cuando pensamos de que nosotros tenemos la razón en una discusión, no estamos siendo asertivos, porque el otro tiene su ideal y nosotros tenemos los nuestros, el otro tiene los pensamientos. La manera asertiva de ir creciendo es aprendiendo a escuchar a los demás, ir transmitiendo nuestras ideas de una manera simple, fácil, entendible, y sin atropellar a los demás. Esa es la manera de ir empezando a ser asertivos en la comunicación. Nosotros podemos comunicar muchas cosas, pero mucha gente no nos puede entender o no puede estar en desacuerdo con nosotros, ¿sí? Pero a medida que vamos madurando en la asertividad, vamos empezando a escuchar los ideales de los demás. Muchos matrimonios se acaban simplemente porque no había aceite o porque no hay arroz. Por una cosa tan sencilla se empieza una discusión así de grande. Y como se ha ido guardando, lo que decía Lorena, se ha ido guardando en nuestro corazón ciertos rencores y ciertas cosas. El día que peleamos por el aceite, ese día sacamos a relucir. ¿Te acordás el día que fuimos al paseo y que no sé qué, y que tu mamá, y que tu papá, y que tu hermano, pero que tu mamá también? O sea, sacamos a relucir una serie de cosas simplemente por no ser asertivos a la hora de comunicarnos. Mira, mi amor, lo que pasa es que tu mamá vino y a mí no me parece esto, pero yo no sé, ¿tú qué piensas? O sea, ir arreglando en el camino eso, para poder ir creciendo en la asertividad, porque muchas veces queremos ser asertivos, pero tenemos guardadas cosas en nuestro corazón, y a la hora de una confrontación mal manejada, perdemos la asertividad, pero comunicamos es odio, rencor, intolerancia, y comunicamos toda esta serie de cosas que tenemos en nuestro corazón. Ahí está el de Juan Franco, mi líder. Pues sí, mi Luis, buenos días para todos. Yo me llamo Alexis Escobar, nacido y criado en la Fundación Proyectando Generación, algo que me hace muy orgulloso de mí, de lo que he logrado. Mira, hablo como líder en este momento y es muy importante lo que dice Luis, ¿no? Sí, Luis, porque uno a veces no se revisa antes de llegar a una comunicación, antes de ser certero, porque cuando alguien se le acerca a uno en busca de un consejo, uno tiene que mirar primero cómo ha recibido consejo uno, o si uno ha escuchado alguna vez, porque la persona al buscarte, a recibir un consejo, siempre va a esperar a que le des la razón. Pero vení, vos ya una vez diste la razón. Yo me pregunto, lo que decía Luis es muy importante, a veces se forman unas discusiones, a mí me pasa con los internos, a veces unas discusiones absurdas, por café, por unas cosas que ellos tienen guardadas en el corazón y que se han ido acumulando y a la hora de hablar o a la hora de una discusión, todo eso sale. ¿Pero por qué? Porque no
porque nunca permitimos, como dicen ustedes, ser asertivos a la hora de hablar, llegar a un mensaje concreto, llegar a una estabilidad de tanto como escuchar como de hablar. Y como la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces ahí es donde comenzamos a salir y comenzamos a lastimar. Por eso yo en mi liderazgo, yo siempre digo, antes de hablar o antes de dar un consejo, yo me pregunto, ¿yo estoy preparado para eso? ¿Yo estoy preparado para darle este consejo a este muchacho? ¿O trato de estudiar a la persona, sentarme con él y decirle, tratar de ver el núcleo? No darle la razón, como dice el apóstol, porque yo no me puedo extralimitar, porque si yo le doy la razón constantemente a un muchacho, él siempre que me pide un consejo va a esperar a que yo le dé la razón. Todas las veces no se tiene la razón, pero yo primero debo de ponerme el dedo en mi llaga y saber si estoy preparado. Muchas veces creo que estoy preparado y siento que, como dicen ustedes, termino es embarrándola, lastimando, llevando a la persona a una confrontación conmigo donde no llegamos a ningún acuerdo y llegamos ligándolo, y como me han enseñado, se agudiza, hierro con hierro se agudiza, no llego a ningún acuerdo. Entonces, a la hora de aconsejar, ¿yo qué hago? Trato de retroinspeccionarme y trato más que todo de estar tranquilo conmigo mismo para ser certero. Miro que no tenga nada en mi vida ni en mi corazón que me esté lastimando a mí. Hablo personalmente, que me esté lastimando a mí, para que a la hora de yo hablar o a la hora de que alguien no tenga la razón, yo pueda dar un mensaje concreto, pueda dar una comunicación, pueda ser asertivo y pueda ayudar. Porque regularmente siempre las personas que llegan a la fundación, siempre las personas que están en la fundación, llegan con un conflicto es de desorden, de que siempre creen que tienen la razón. ¿Por qué estamos en las fundaciones? Porque siempre quisimos tener la razón y llegamos a un desorden de vida que, mejor dicho, donde nos decían algo y no aceptábamos y era lo que nosotros queríamos. Ahora llegamos a la fundación y ¿qué pasa? Nos mandan a hacer aseo, nos mandan a tender la cama, nos mandan a bañarnos, nos mandan a la cocina y esas clases de cosas nos comienzan a cargar. Venga, pero yo no vine a esta fundación a hacer esto. Y si yo quiero llegar en concreto a decirle a una persona que eso debe hacer, que estas son las cosas que se deben manejar, que esto es todo lo que usted debe hacer, yo debo de revisarme primeramente por dentro. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a transmitir? Porque es muy fácil, de verdad que es muy fácil lastimar a una persona que está en un proceso de rehabilitación. Es demasiado fácil. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Antes de yo como líder, yo personalmente, antes de yo como líder, ponerme a ir por allá y a creerme pues que yo soy el que más aconsejo y que yo soy el que puedo dar consejo y que yo estoy para dar consejo, yo primero tengo una comunicación con Dios y tengo una retroexpresión, a ver cómo está mi corazón, para que en el tiempo que esa conversación se vuelva picante o llegue a una controversia, yo no hable de la abundancia que tengo en mi corazón. Por eso yo siempre, antes de aconsejar, ese es mi concepto, ¿no? En mi personalidad. Así es como yo aprendí a manejar a los muchachos. Así fue como el apóstol Matías me instruyó a ser paciente, porque la persona siempre va a esperar la razón, muchas veces no la tiene, y si no la tiene, entonces yo voy a entrar en un contexto donde no voy a poder llegar a un acuerdo con él. Entonces yo me retroinspecciono, ¿cómo estoy yo? Y constantemente lo hago, como líder constantemente lo hago, ¿para qué? Para poder dar esa tranquilidad y esa certeza de comunicación y poder levantar un ánimo, no levantar una persona, pero sí tratar de levantar un ánimo para que esa persona pueda proseguir en lo que está haciendo, para ser asertivo, para ser una buena persona que comunica, que a la hora de hablar sabe lo que está diciendo y no se está dando la razón, sino que está tratando de llegar a una solución, de poderle permitir a una persona que prosiga por medio de un mensaje. Porque si voy a dar un mensaje y no voy a dar un regalo, tengo que saber que ese mensaje tiene que llegar dentro de la persona, porque es muy sencillo decir, vení, escúchame y no te azares que yo te voy a regalar, digamos, te voy a regalar 10,000 pesos para que me escuches. Así el mensaje mío sea malo, él se va a sentar y me va a dar la razón. Pero si yo voy a dar un mensaje y no estoy brindando nada, tengo que ser asertivo y comprensivo a la hora de hablar. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender, pueda escuchar y pueda recapacitar. Y sepa de que en el momento de que él tenga un problema o tenga un conflicto o tenga una lucha mental o sea lo que cualquiera que sea el lío que él tenga,
pueda sentir confianza en venir a mí. Por eso, a la hora de comunicar, ¿yo qué hago? Primero yo me retroinspecciono y lo hago constantemente, porque no sé en qué momento me va a llegar a la hora de un mensaje. Entonces yo mantengo constantemente en intimidad, porque si le digo la verdad, siento mucho miedo al tratar de dar un consejo y terminar lastimando, porque ya me ha pasado. Muchas veces nosotros somos agresivos, pero ¿por qué? Porque no nos revisamos el corazón, porque no nos revisamos por dentro, porque ni siquiera sabemos cómo estamos nosotros por dentro y nos ponemos a dar consejos y a decir bla, 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 y sí, es muy bacano hablar y todo, pero vení, ¿cómo está la persona que te está escuchando? ¿Quién es el que te está escuchando? ¿Por qué esa persona te quiere escuchar? Y cuando hablo del liderazgo, digo, cuando tienes una autoridad o un liderazgo, déjame decirte que la persona que te está escuchando está esperando demasiado de ti. Está esperando una solución de ti. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? En mi opinión personal es retroinspeccionarse. ¿Por qué? Porque si estás mal por dentro, déjame decirte que no vas a poder aconsejar a nadie. Amén. Amén, No sé qué me mi dices hermano. tú ahí. Amén, mi hermano. Por ahí la Ángel levantó la mano. Ángel. Hola, buenos días, saludos, bendiciones. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias. Bueno, yo quería compartir un poco, voy a ser breve. Sí se hablaba acerca de la asertividad. La asertividad, hay unos elementos que la componen, como son obviamente la comunicación asertiva, directa, clara. También tiene que ser honesta y transparente. Para que una persona sea asertiva, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad, tiene que haber la claridad de lo que se está informando o de lo que se quiere comunicar. Está el agresivo, el asertivo, que no es el asertivo, pero dentro de la asertividad está la agresividad, y también está el pasivo, ¿sí? Están estos elementos que componen la asertividad. Está el pasivo, el que se deja llevar, el que llamamos el influenciable. Realmente es una persona pasiva, que no es capaz de tomar sus propias decisiones, o que sí es capaz, pero que no lo enseñaron, o que no ha aprendido aún a tomar sus decisiones y a ser claro y determinado, obviamente, para que se den ciertas situaciones. Yo he estado preguntándome acá, ¿sí?, acerca de asertivos o reactivos, ¿no? Muchas veces no somos asertivos, sino que somos reactivos. Actuamos de primera vez o de una vez ante la situación que se presenta con la persona. La asertividad tiene unos elementos. Dentro de mi asertividad, yo tengo derecho a decir no. Es parte de mi derecho, tengo derechos asertivos, ¿sí? Yo tengo derecho a decir no. Gracias. Yo tengo derecho a decir no. Rubén, tu micrófono. El micrófono, Rubén, el micrófono. Gracias, Rubén. Yo tengo derecho a decir no, y dentro de esa asertividad estoy aprendiendo, pero mi pregunta va hacia nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que la comunidad, la casa, la fundación está desarrollando o está implementando para que se dé la comunicación asertiva? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros como instituciones, como centros, casas o como hogares estamos brindando realmente para que se puedan dar la comunicación asertiva y no la comunicación agresiva, hostil, que se viene como un esquema referenciado de la casa por formación o porque nos tocó hacerlo en la calle porque, bueno, no había otra opción? Entonces, hay competencias, y las competencias blandas, una de ellas es la humildad, otra de ellas es la empatía, y bueno, hay muchas competencias blandas, pero está la asertividad. ¿Qué son las competencias blandas? Que es la capacidad, ¿sí?, habilidad y destreza que posee cada persona. También está dentro de las habilidades sociales, las competencias blandas. Entonces nosotros como instituciones, ¿qué tipo de manejo le estamos dando a la construcción de esas habilidades sociales que debe tener una persona que seguro se va a reinsertar
que creería yo, eso pensaría yo, no sé qué modelo maneje cada quien, pero seguro se va a reinsertar en una sociedad y que no posee habilidades sociales, de empatía, de comunicación, de acercamiento, de vínculo, de poder socializarse y romper un poco el paradigma de ese adicto, muchas veces que nos llaman el adicto ignorante, el adicto, el delincuente, no, sino que está también una formación que se va consiguiendo dentro de los procesos de tratamiento. Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma. Hay unas características, ¿sí? El manejo asertivo se lleva desde la aceptación del otro. Si quiero ser asertivo, tengo que aceptar las limitaciones que pueda tener el otro, y eso es parte del crecimiento que yo debo exponer como una persona madura, ¿no? Tengo que respetar la posibilidad. Así, mira, fíjate que la asertividad es tan bonita que así no tenga la razón, lo pueden buscar por Google. Si yo soy asertivo y no quiero el conflicto, yo tengo que darle la razón a la otra persona. Ahí están las parábolas del conejo, la parábola del tigre y el conejo y otras parábolas más, ¿no? Que son importantes, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué elementos estoy yo instruyendo o instituyendo dentro de la formación de mi grupo, de mi comunidad, con habilidades sociales? Sí, porque hay chicos que sabemos que se le hacen difícil, la droga ha hecho algún daño cognitivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo integro como comunidad, como profesional, como familia, como pastores, como de la persona que venga, para poder aplicar estas herramientas y que se haga del diario vivir digamos, una participación constante, cotidiana y permanente? Porque aquí es donde se hace el ejercicio, ese es el campo de entrenamiento. La comunicación asertiva y las habilidades sociales tienen que destacarse en este espacio. Ya de la puerta para allá, ¿qué habilidades va a desarrollar? Las que tenía, las que sabía, o las que no dejó, o las que aún mantiene como reserva. Por eso es importante desaprender. Pero entonces tiene que ser sincero, honesto, transparente, claro. Debe haber un nivel de aceptación y también debe haber un nivel de tolerancia, porque muchas veces no nos gusta escuchar ciertas cosas de algunos usuarios, pero es que el problema es del usuario, el problema es tuyo. Cómo se comporte él, ¿no? O qué reacción tenga él, ¿no? Es importante entonces tener claro qué es cómo comunicamos, ¿sí? Pero también qué es lo que se comunica. Y yo creo que la clave está acá, no es lo que se comunica, es cómo lo comunicas, ¿sí? De repente quieres comunicar cariño, amor, acercamiento, vínculo, pero lo estás comunicando desde el resentimiento, desde la culpa, desde la distancia, y así no va a llegar. Así no va a llegar. Entonces, yo creo que la asertividad también es una estructura que va vinculando elementos de formación, que va generando un carácter más sólido. Entonces, yo dejo esa pregunta, yo me la formulé. ¿Cuáles son las herramientas que la comunidad terapéutica tiene para aplicar estas habilidades sociales? Y lo que se está haciendo acá es simplemente y llanamente eso, empezar a desarrollar habilidades sociales en el usuario, la empatía, la escucha activa, la asertividad, el respeto, la humildad, gestionar las emociones, las inteligencias múltiples, ¿sí? Interesante que eso también se pueda dar, las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia social, y que somos un ser integral, y en función de todo eso tenemos que ir trabajando. Pero para eso tenemos que saber escuchar, y muchas veces nos cuesta escuchar, y más cuando nos dicen algunas verdades que duelen. Ya ahí dejamos de ser asertivos y nos ponemos en modo agresivo. Entonces está el asertivo, el agresivo y está el pasivo. Entonces hay que revisar en cuál de esos tres se está moviendo. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad y por dejarme participar. Que tengan un excelente día. Gracias, Ángel. Muy bueno el aporte. Sí, en esto de la comunicación hay demasiada tela que cortar, digámoslo así. Muchas veces hemos visto una comunicación asertiva que vemos en las empresas,
En algunas, digo, en algunas fundaciones lo he visto, es los derechos y los deberes. Cuando yo coloco los derechos y los deberes del usuario o los derechos y deberes del cliente, por hablar de una empresa, estoy comunicando de una manera asertiva que yo quiero transmitir que todos aquí tenemos unos ideales. Entonces, vemos, digamos, también inclusive en la EPS uno entra y en algunas dice derechos de los usuarios y deberes de los usuarios. Siempre está, tú tienes derecho, yo también tengo derecho. Esa es una manera asertiva de transmitir nuestros ideales. Cuando es agresiva, pues yo tengo derecho y tú no tienes derecho a opinar. Usted vino aquí a recibir, usted vino, no, pues, digámoslo, al comienzo del tratamiento es bueno. Es más, cuando algún paciente, como decía ahorita Ángel, alguien se rebeldiza, llamémoslo así, o se levanta en contra de la metodología de una institución, pues lo primero que queremos hacer es callarlo. Pero ¿cuántas veces dentro de nosotros no nos guardamos estando internos? Porque yo viví el proceso durante mucho tiempo en una fundación y retuve y no tuve la oportunidad de que me enseñaran estas cosas. Entonces uno retiene ahí y sigue más. Esta es la hora que pueden cargar algunas cosas de nuestro tratamiento. Yo estoy aquí parado por la misericordia de Dios, pero hasta hoy día estoy aprendiendo cosas muy buenas y muy bonitas en esta escuela de sabios. Yo quiero que vamos un momentico al capítulo 8 de Juan, verso 31, donde dice: la verdad os hará libre, porque aquí hay algo importante de asertividad. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron. Estamos hablando de los judíos que habían creído a ese ideal. Dice: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros habláis, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre. Siempre hay una respuesta, siempre hay un argumento. En ese momento, ¿qué quería transmitir Jesús? Asertividad a los judíos que habían creído en él. Por eso es tan fácil uno sentarse y de pronto recibir un devocional, una palabra, una prédica y decir: uy, gloria a Dios, bendecido. Pero creemos en el momento, pero a la hora de la asertividad no queremos recibir. Los judíos que habían creído en él decían: un padre tenemos y es Abraham. ¿Sí? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, diría, le responde Jesús asertivamente. Lo que le quería transmitir era la comunicación asertiva, o sea, pongámonos de acuerdo nosotros dos, porque le está diciendo: las obras de Abraham harías, o sea, las obras del Antiguo Testamento harías. Pero ellos no, estaban pegados a un régimen, a un estilo de vida, a un patrón de pensamiento. Estaban aferrados a eso y no querían salir de ahí. Muchas veces nosotros llegamos de la calle y queremos seguir con nuestro viejo patrón de pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestras ideologías. Queremos llevarlas a la fundación y no las queremos soltar, porque no recibimos de manera asertiva, sino que más bien argumentamos y racionalizamos contra la verdad. Y cuando uno se argumenta y racionaliza contra la palabra, contra los estamentos, contra la metodología, contra lo que dice el líder, el director, el terapeuta, el pastor, como quieramos llamarlo, siempre vamos a transmitir es agresividad. Y hay otros, como decía ahora Ángel, que llegan de una manera pasiva. Sí, mi líder, usted tiene la razón, pero por dentro estamos llenos de veneno. No nos confiemos. Es más bien aquel que pregunta. Por eso Pedro, el apóstol, llegó a ser asertivo en muchas maneras. Dice: uy, tal cosa no te acontezca, maestro. Cuando le estaban transmitiendo lo que iba a padecer el Señor Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ten cuidado de ti mismo, porque el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte, Pedro. Le estaba transmitiendo asertividad, o sea, comprendámonos en esto,
porque yo he venido a cumplir una misión, ¿sí? El líder cuando se para al frente está cumpliendo una misión asertiva, quiere transmitir lo que él algún día vivió y recibió y por eso está frente a nosotros. Él no está ahí porque quiso, no, está ahí porque ya tiene unas vivencias y ha hecho unos estudios y ha vivido y ha sobrevivido, llamémoslo así, de una manera especial ante muchas adversidades que se le han presentado y lo que quiere es transmitir eso. Pero cuando tú no escuchas asertivamente, sino que te vuelves agresivo, pues todo lo argumentas, a todo le saca tu razón, quieres imponer tus derechos, quieres imponer tus pensamientos y la manera de ver las cosas. No, es que mi líder, es que yo pienso que... No, uno de los primeros peldaños en la restauración es la obediencia y el agradecimiento. Si no ponemos esos peldaños como base fundamental de lo que es la restauración, siempre vamos a tener problemas y no vamos a aprender a escuchar. Y el problema aquí es de comunicación. Ya la asertividad es el don que se le da a esa comunicación. Aprendamos eso. La comunicación siempre la va a haber, siempre vamos a dialogar de una u otra manera, pero la asertividad debemos de ponérsela nosotros mismos. No sé, ¿quién más quiere dar un aporte? El pastor Rubén, el pastor Ricardo. Leider. Buenos días. Pastor, buenos días. Dios les bendiga. Amén, pastor. Bueno, aquí se habla de comunicación asertiva. Son dos términos, ¿no? Como habían explicado antes. Yo quisiera hablar sobre el tema de la comunicación solamente. En la comunicación hay un emisor de un mensaje y el receptor. Están varios elementos de la comunicación: el emisor del mensaje, el receptor del mensaje, pero también hay una interferencia. Se puede presentar interferencia. Esa interferencia también puede ser o externa o interna, tanto del emisor como del receptor, porque muchas veces, como decía por allí alguien, que cuando se emite el mensaje, pues debe haber, primero que todo, debe haber paz, tranquilidad en el emisor. Y el receptor, pues también tiene sus elementos internos o externos. Debe tener también su estado emocional. Y en la transmisión de un mensaje hay que mirar todos los contextos. El contexto histórico, el contexto social, el contexto de tipo donde hemos crecido, de la vivencia. Entonces, la transmisión de la comunicación, la transmisión del mensaje, es muy importante tener en cuenta todas las situaciones y las circunstancias, tanto del emisor como del receptor. Ahora, en cuanto al mensaje, puede ser, la comunicación puede ser verbal o escrita. Perdón, verbal o no verbal, porque también hay la comunicación, cuando es verbal, pues puede ser oral o escrita, que son diferentes. A veces nos comunicamos de manera oral, pero a veces nos comunicamos de manera escrita. Ahora que están en las redes sociales y todas las cosas, pues también a veces la gente escribe o habla. Y ahí en esa comunicación verbal o escrita tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la escrita es muy complicado cuando estamos haciendo una escritura a alguien y no nos colocamos en la situación en que está la persona y de una manera subjetiva nosotros escribimos como si la persona ya supiera algunas cosas y esa presuposición de esas cosas que tenemos no da claridad al mensaje. Y en la oral, pues también tenemos que mirar todos esos asuntos de la situación social, la situación cultural, todo lo que envuelve en la comunicación. La comunicación es una de las cosas más importantes y más difíciles. Y en la no verbal, que también es muy importante, que también tiene que ver con lo que son los gestos, la posición del cuerpo, las imágenes, el tono de voz, el sonido. Muchas veces lo no verbal
nos daña el mensaje oral. Entonces, esto es un aprendizaje porque la comunicación, tanto en las instituciones, en las fundaciones, empresas, es lo más importante y lo hemos dejado de lado. Hay personas que dan conferencias específicamente sobre la comunicación. Esa sería la parte de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje que se va a comunicar y las interferencias subjetivas e interferencias también objetivas. Por ejemplo, si hay ruido en un mensaje, cuando uno va a captar, muy sencillo, va a captar una emisora y esa emisora tiene interferencia, pues no captamos el mensaje bien. Asimismo, cuando vamos a comunicar, necesitamos que haya una claridad. Ahora, respecto al emisor, tenemos que tener todas las capacidades que decían ahora: honestidad, ser honesto, ser íntegro. Pero también hay que mirar el receptor. Con qué actitud el receptor recibe el mensaje. Hay gente que no quiere recibir el mensaje y tiene una actitud en contra del mensaje o tiene una actitud buena para el mensaje y también puede haber una actitud en contra del mensajero. Porque si una persona a mí no me cae bien, muchas veces una persona que no le impacta a uno, no tiene la empatía, porque eso va también de acuerdo a la empatía, entonces la persona no va a recibir el mensaje. O sea, entonces tenemos todo ese tipo de elementos. Y luego, pues la asertividad, ya eso sí lo dejamos para otro tiempo. La asertividad tiene otros elementos muy importantes. Quería centrarme solamente en la parte de comunicación primero. Entonces, los elementos de la comunicación, que sería el emisor, el receptor, el mensaje y la interferencia. Y la interferencia puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Me quedo ahí solamente en la comunicación y lo de la asertividad lo dejamos para otro día y hay mucha gente que sabe mucho más de esto. Estamos aprendiendo. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestra opinión. Dios le bendiga. Gracias, pastor, gracias. Por ahí veo a Leonardo que levantó la mano. Leo. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que me escuchan. Gracias. Bueno, yo pienso que todo está dicho, Luis. Yo escuchando, ¿no? Y escuchando también se aprende mucho. Bueno, yo quiero empezar como a decir algo, ¿no? No hay más peligroso que dar un buen consejo seguido de mal ejemplo. No hay más peligroso dar un consejo seguido de un mal ejemplo. Discúlpenme a todos los que me están mirando, pero quiero ir directamente a los tratamientos, ¿no? Yo soy un abanderado de los que digo que hay que contar con el paciente residente, hay que saber su historia para poder dar una buena comunicación asertiva. Ahora, tú tienes una buena comunicación asertiva, pero si el paciente no quiere, tú tienes una buena comunicación asertiva, pero si el paciente no quiere, entonces ahí se meten las familias y se mete más de uno, que la fundación mala, que los terapeutas malos. Entonces estamos hablando de la comunicación asertiva, ¿no? Y yo, para tener una comunicación asertiva, tengo que saber la historia del paciente. ¿Qué sustancias consume? Apoyado con la familia, saber cuál fue su historia dentro de la casa. Entonces, vamos a ver la raíz de la comunicación desasertiva o asertiva, como usted quiere ser. Entonces, el paciente entra porque la esposa lo echó. El paciente entra porque está caliente en el barrio. El paciente entra porque le dijeron: vea, mijo, váyase para allá y le damos un taxi de almacén. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque hay muchos centros de reeducación y muchas fundaciones, y yo quiero hablar de esto porque muchas veces la familia que no sabe mal habla de las fundaciones y de los centros de comunicación, de centros de recuperación.
pero yo, por muy buena comunicación asertiva tenga, la persona no quiere. Bueno, hay herramientas, hay muchas herramientas no para convencer, sino para centrar al paciente residente, para centrarlo. Convencer es mentir, convencer son promesas. Y eso a mí Entonces, tú tienes una buena comunicación asertiva y tú te dejas mover el piso por el paciente y el residente porque no quiere. Hay que entender y comprender que hay que contar con el paciente y el residente y las varias herramientas que hay para centrar a estos chicos. Yo quisiera decirte, Luis, pues que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque tú, Luis, tú eres una gran persona y tú, Luis, tú quieres que nadie consuma, Luis. Y lo mismo el apóstol, y lo mismo todo el mundo queremos que el otro no consuma, pero también yo en mi corazón y en mi alma hay como ese tarugo, digámoslo ahí, porque hay que contar también con eso, hermano, hay que contar también que el paciente, que el paciente quiera, mano, y si hay algún paciente, algún residente ahí mirándome, yo lo invito desde acá, hermano, que se ponga a disposición, y hay que ponerse a disposición, porque el otro también hay que ponerse en disposición para hacer la comunicación asertiva. Vuelvo y repito para terminar, Luis, no hay más peligroso que dar un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Y entonces hablo de nosotros los que guiamos todas estas comunidades, hermano, que hay que dar hay que estar allí alerta. No, Luis, bacano, aprendiendo, gracias por tenerme en cuenta. A todas estas personas que me miran, soy un servidor más, hermano. Estoy allí en la lucha, Muchas gracias. Listo, Leonardo, muchas gracias por tu aporte. Dios te bendiga. Bueno, se nos ha ido el tiempo, apóstol. Yo quiero cerrar allí con algo, Luis. Bueno, aprovecho aquí, sé que nos hemos extendido, pero dentro de todos esos, digamos, canales, factores, todo lo que interviene en la comunicación y en la asertividad y en las opiniones que cada uno de ustedes ha dado, que son muy valiosas. Pensaba ahorita, mientras hablaba también Leonardo, y decía, y cuando el paciente no quiere, y me devuelvo desde que tú iniciaste, Luis, hay un tema muy fundamental, tanto en la comunicación, tanto en la asertividad, y es un tema de confianza. Y cuando tú leías de que conoceréis la verdad, principios que en la rehabilitación, principios en la salud, principios en la psicología, principios en el derecho, principios en la culinaria, para que todo funcione bien. Nosotros tenemos que adoptar nuevamente unos principios a nuestra vida para que funcionen bien todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero yo creo que para avanzar en el proceso es fundamental algo. Y es la confianza. Cuando tú leías los judíos que han creído y conocieron la verdad y la verdad los hizo libres, o sea, adoptaron. Y yo creo que en los dos puntos el pastor Rubén lo explicaba de manera separada y bueno, importante, porque entendemos una parte, entendemos la otra, y cuando las unimos, pues mejora nuestra manera de interactuar y de relacionarnos. Pero lo que yo quiero decir, la confianza, se ha perdido la confianza. ¿Cuántos de nosotros nos da pena hablar, nos da miedo hablar? Nos hemos sentido defraudados cuando hemos expresado algo, y también nos hemos resentido cuando no nos tienen en cuenta lo que nosotros expresamos. Hay personas que al día de hoy se resienten. Pues es que usted no me da la razón a mí, es que usted no me da a mí la razón. Y hay muchachos en la fundación que quieren que le dé la razón cuando hay... Me puso el micrófono. El audio. ¿Me oyeron? Yo le decía, estaba hablando de la confianza y estaba hablando de la convicción en la hora de comunicar y en la hora de ser asertivos. Muchos de nosotros nos hemos sentido lastimados y se ha dañado esa confianza porque de pronto nos han ridiculizado, porque de pronto en público nos han refutado algo, porque de pronto hemos guardado un secreto a alguien y lo ha expuesto, nos hemos sentido avergonzados, nos hemos sentido humillados, y hay personas incluso que se resienten
y como ya lo explicaron aquí, que incluso pasan a ser agresivos porque no se le da la razón. Yo no sé si me alcanzaron a ver cuando decía que hay muchachos en la fundación que se enojan y se disgustan porque no se les da la razón o porque no se les tiene en cuenta cuando ellos expresan que quieren ir de la fundación, o cuando ellos expresan que la mamá le tiene que llevar 100.000 pesos para el mecato y la mamá dice, no tengo, a duras penas paso la mensualidad y no le puedo dar privilegios, y así se los gane, no se los puedo conceder porque es que mis recursos no dan. Entonces, el tema de la comunicación y el tema de la asertividad juega un papel fundamental cuando no quieren, cuando yo estoy, si yo no confío en el que está ahí, yo no confío en el líder, yo no confío en el director, si yo no confío en mi mamá, si yo no confío en mi papá, si yo no confío en las demás personas, mire, esa es mi participación, confíe, exprese, comunique, bajo los principios del respeto, bajo los principios que rigen tanto la comunicación como la asertividad, ¿ya? Por eso Luis leía algo, los judíos que creyeron, confianza, pero dice que conocieron la verdad. Esa verdad o esos principios para la recuperación son fundamentales adoptarlos. Venga, es que usted puede comunicar, usted puede expresar, pero si usted no está en línea, no está, por eso hay un mensaje, ¿no? Y el pastor Rubén decía, chocan con el mensajero, porque es que el mensaje, hay unos canales en la comunicación que te llevan a entrar al principio de la recuperación, muchachos. Nosotros con plastilina, mañana, tarde y noche, 24/7, los 365 días del año, de las muchas herramientas que hay, yo le digo a las personas, hasta con plastilina, hermano, recupérese, hermano, dispóngase a adoptar los principios, a incorporar los principios en su vida. Y créalo, que usted, hombre, va a llegar muy lejos, va a avanzar, su proceso va a dar un salto enorme y usted va a poder ser ese soporte para su familia, ese apoyo para su familia, y cuando usted llegó a ser parte del problema, ahora va a ser parte de la solución. Entonces yo quiero hablar un poco también y quiero cerrar con la confianza. Nos da pena, nos cuesta, se nos dificulta. A mí no me gusta decirle las cosas a nadie. A mí no me gusta porque hay una serie de barreras, hay una serie de desconfianza, ¿no? Yo qué le voy a decir al líder, al director, yo me quedo callado y estancamos y nos volvemos como la olla pitadora que recogemos y en un momento dado detonamos y explotamos. Es mejor que usted lo exprese siempre y cuando usted sepa y entienda. Yo le digo a los muchachos cuando se acercan, ¿puedo hablar? Claro, mío, usted está, es que eso no es delito, hablar y expresar y comunicar, no, eso no es delito, venga, pero también tiene que estar de acuerdo para ser asertivos. Y lo único que nos va a llevar a tener claro y lo único que nos va a identificar, porque somos distintos en la manera de pensar, somos distintos en la manera de sentir, somos distintos en todos los tipos de personalidad que pueden haber, pero lo único que nos va a hacer uno, lo único que va a identificarnos plenamente son en los principios de rehabilitación y de recuperación. Y creo que de eso debemos continuar hablando, pues, en el transcurso de esta semana. Con eso pues termino. Importante la confianza a la hora de usted expresar, de hablar, porque aquí lo mencionaron, si yo voy a expresar, pero yo estoy diciendo, no, pero es que el de allá es un charlatán, no, pero es que el de allá será o no será, no, yo como que no le como mucho cuento, yo como que no le creo, a usted le puede entrar el mejor remedio, puede estar en la mejor fundación, pero si usted no está convencido, no hay confianza, no hay convicción, no hay fe, de lo que usted está haciendo es por su bien, de lo que la metodología que están aplicando en su vida es por su bien, de lo que sus papás están haciendo es por su bien. Así le traigan uno el mejor remedio cuando uno está chocando con el que uno le envían, con el mensajero, decía el pastor Rubén, con el que lleva los principios de recuperación, así sea el mejor remedio, uno no se lo toma, porque no hay confianza. Entonces, creo que a la hora de dialogar, a la hora de hablar, a la hora de expresar, lo primero que debemos tener en cuenta es la confianza tanto del que expresa, yo confío que usted va a salir adelante, y usted también confíe que por el camino que lo estamos llevando es el mejor camino, es el camino de la libertad, es el camino de la transformación, es el camino del cambio, que hay escollos, que hay subidas y bajadas, sí, pero confiemos que vamos a salir adelante, confiemos que van a haber familias más restauradas, confiemos que de esta salimos, mi hermano, pero también en la comunicación es importante levantarle los brazos al caído, fortalecer al que necesita esa ayuda.
Entonces, bueno, de pronto me voy quedando sin señal, voy cogiendo carretera. Entonces, bueno, con eso termino, Luis. Listo, apóstol, pues el tiempo se ha ido, vamos a terminar, no sin antes dejarles la invitación para el próximo lunes. Vamos a seguir con este tema. Muchas gracias a todos por sus aportes, por su tiempo, por todo lo que nos ha permitido compartir y aprender acá, ¿no? Entonces, no siendo más, pues bendiciones para todos y que Dios nos acompañe este resto de semana. Bendiciones. Amén, bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Bueno, muchachos. Amén, bendiciones para todos, muchas gracias.